Yo lo hago por ella porque ella no le gusta venir hacia el micrófono. Cumplió ayer poquitos años, 15 creo que fueron. Y gracias a Dios por su vida, y gracias que tuvimos una reunión Zoom ahí con la familia ahí en Veracruz y estuvo simpático el asunto. ¿Perdón? Sí, es muy seria. Sí, yo le tengo el micrófono. Bueno, hermano, quiero darle gracias a Dios porque no podía irme sin compartirles esto. Quiero decirles que el Señor ha estado obrando siempre obra en la vida del ser humano, sin duda alguna. Pero hay momentos en los que es súper visible. Y esta semana en mi vida ha sido visible. Tengo a mi mamá en casa cuidándola. Ella tiene 88 años. Tiene 8 días muy decaída. Aún con medicamento ella sigue muy decaída. Y el Señor se hizo presente porque tengo altas y bajas como todo ser humano. Fuerzas, a veces sin fuerzas, a veces desesperada, a veces con amor, a veces quizá enojada. Pero el Señor ha hecho visible su poder de manera que el día de ayer ella estuvo mucho mejor. Yo me sentía como David cuando danzaba al Señor de alegría. Así me sentía yo después de verla como eso de las 4 de la tarde, porque desayunó, porque comió, porque yo la veía mucho mejor y yo durante, no sé si fueron 15 minutos, media hora, no sé, estuve alabando al Señor desde mi corazón y danzaba desde mi corazón, no físicamente, por supuesto. Si no, mi mamá se haya asustado, ¿verdad? Viéndome ahí brincar, ¿qué trae? Y yo, pues, se puede decir loca de alegría de ver su poder de Dios, haciendo las maravillas en una señora anciana, tan enfermiza. Y ahorita, se quedó mi hijo con ella, le van a poner un suero vitaminado. Y estoy muy feliz, de verdad, quiero compartir esto porque el Señor es bueno, siempre es bueno. Y su misericordia es para siempre. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Hola, hermanos. Yo voy a compartir un versículo de San Juan 17. Hay unas oraciones que me impactan mucho, creo que son 3 o 4, de mi Cristo Jesús, que hace por nosotros. Y el 11 es Juan 17, 11, y dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Mi Cristo Jesús pide por nosotros y sabe en el peligro que estamos, y yo pido a Dios que nos use, que no seamos oidores, que seamos hacedores de su palabra, que podamos cumplir esos mandatos, porque creo que es una oración para nosotros. Gracias, Señor. Amén. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Te vi. ¿Sí o no? Te vi. Ya no me puedo lamber el dedo para cambiarlo. Estos 2 versículos han sido muy lindos en mi vida en estas 2 semanas, y es el Salmo 84, el 4 y el 5. Dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Entonces, cuando nos sentimos así como que qué va a pasar, todo esto está muy diferente, muy difícil, pues esto me ha bendecido, me ha fortalecido. Gracias. Gracias, Normita. Yo quiero compartirles que,
Breve, nada más decirles que normalmente, doy gracias a Dios por quienes lo están haciendo, que es usual que pidamos por una necesidad y hay un quebranto y pedimos oración, pero pocas veces en gratitud, como ahora lo hemos escuchado, de lo que el Señor está haciendo, que nos alegramos, y creo que también en eso debemos de compartir, hay edificación. En mi caso me tocó ir a consulta médica, ese seguimiento necesario que debe de existir, y me la cancelaron y dije, no es posible, pospusieron más bien. Desde que me operaron me han pospuesto 4 veces, dije, no puede ser. Y nadie hablando con el resultado de lo que es, todo interpretándolo uno. Pero el Señor puso a Roberto Cisneros, un hermano en Cristo que es médico traumatólogo ahí en el CECI, y él estaba ahí en la puerta recibiendo a las personas y me dio mucho gusto y ya lo saludé. Me dice, ¿cómo te fue, Leo? No, pues no me fue, ya le platiqué. Me dice, no te preocupes, llámame mañana y voy a ver la forma en que te vea el médico. Y le llamé y me dio cita para el viernes, este viernes, entonces pues fue muy rápido. Luego pude ir y les doy testimonio porque mi testimonio hacia el médico fue de que yo le di gracias a Dios, frente a él le di gracias a Dios, le dije que qué bueno que podíamos vernos. Me dice, qué bueno que usted es cristiano. Y bueno, el médico es muy amable, muy simpático, me relajó, me dijo, tranquilo, el cáncer que traía ya se lo sacaron con todo y riñón, no traía ahorita nada, pero sí tenemos que dar seguimiento, tenemos que ver físicamente a través de la tomografía que le estamos mandando a hacer y dar seguimiento. Le van a hacer otra en 3 meses, otra en 6, 1 año, 3 años, y la última cita de seguimiento va a ser en 5 años, porque ustedes saben que el cáncer puede volver en 3 o 5 años. Entonces, bueno, le doy muchas gracias a Dios, por eso se los quería compartir, porque son buenas noticias, sobre todo para mí. Entonces, gracias a Dios, gloria a Dios. Gracias. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar por lo que se compartió. Señor, muchas gracias, Padre Celestial, porque tú siempre estás atento a nosotros, Dios de amor, tu mano poderosa y misericordiosa siempre está sobre nosotros, y aún antes de pedirte, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Y es hermoso saber que aún en este control y gozando de salud, un día vamos a estar en tu presencia y el gozo va a ser mayor todavía. Y tú tienes el control de todo ello, y por eso te damos gracias. Gracias por la vida de nuestros hermanos que comparten de su vida, de su familia, y que ya pues se ve un resultado después de que uno está un tanto meditativo y orando a ti, pidiéndote tu bendición. Muchas gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les pedimos si se preparan para entregar diezmos y ofrendas. Ya está el musical, y si gustan pasar y hacemos oración al final con nuestro predicador previo a la prédica. Si gustan ir pasando. Dejamos este tiempo en manos de
nuestro predicador, nuestro hermano Omar Reyes. Padre, tantas gracias, mi Señor, por este tiempo. Igual te adoramos con lo que tú nos das. Rogamos ser fieles delante de ti en la administración de nuestros recursos. Enséñanos a confiar por fe en que tú has de proveer todo lo que necesitamos, mi Señor. Y aun cuando nos prosperas aún más, darte gloria, mi Señor. Que no se nos olvide que eres tú, no son nuestras fuerzas, no son nuestros trabajos, nuestros patrones. Es tu gracia y tu misericordia, mi Señor. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, durante estas 3 semanas he estado tocando el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias de Asia Menor. Y me tocó compartir en el auditorio Éfeso y aquí en lugar de los niños el mensaje a la iglesia de Esmirna y ahora el mensaje a la iglesia a Pérgamo. Entonces, ¿qué les parece si vamos ahí a Apocalipsis capítulo 2? Entonces, si las mujeres se quedan ganas de saber qué pasó en las otras 2 iglesias, pues pueden venir los martes ¿a qué hora, hermana? Los martes a las 10:30 y los viernes a las 6:30. Entonces, hermanas, aprovechen, está una gran maestra por la gracia del Señor. Entonces, aprovechen en venir esos días a aprender de Apocalipsis. Muy bien, como ya lo había dicho algunos otros domingos, el mensaje del Señor Jesucristo a estas iglesias es muy importante, a estas iglesias en particular, en su tiempo. Pero esto no quiere decir que este mensaje a estas iglesias particulares no pueda ser aplicado a nuestros tiempos. Justamente la palabra del Señor trasciende todo tiempo en la aplicación y en el texto que ella es hasta también ahora. Entonces, vamos a entender qué implicaciones tiene el mensaje de Jesucristo a esta iglesia y también a esta iglesia local. Dice el verso 12, capítulo 2, verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo ya había comentado que cuando el Señor Jesucristo dice que escriba al ángel, tiene que ver con el líder de la iglesia. Y entendemos que no hay ángeles por líderes en las iglesias. Es el pastor o los pastores que están en esa iglesia. Entonces el mensaje del Señor Jesucristo es dicho a esta iglesia, pero también a su líder, a su pastor, a su siervo. Ahora, el mensaje es particularmente a la región de Pérgamo. Pérgamo, esa ciudad aún existe. Se llama Bérgamo, en la actual Turquía. Y Pérgamo viene también, o su raíz viene de ese lugar, la palabra pergamino. No sé por qué razón, por una cuestión política, a la región no se le dejó utilizar por muchos años papel o rollos de papiro. Entonces las personas curtían pieles y hacían rollos de pieles y escribían ahí. Es más, fue considerada una pequeña Alejandría. Llegó a tener 200,000 rollos de pergaminos de piel en donde había mucho conocimiento. Esta ciudad en Asia Menor estaba constituida sobre un monte, 350 metros de altura. Entonces, por muy lejos que uno estuviera, en un sentido visible, podía ver la gran ciudad de Pérgamo. También era una ciudad leal a Roma, era una ciudad muy leal a Roma. Esta ciudad había por lo menos 3 dioses importantes: Soter Zeus, Soter Baca y aquí lo tengo porque está medio raro este nombre, Soter Asclepio. Cuando decimos Soter quería decir Salvador, el Salvador Zeus, el Salvador Baco. Y hermanos, esta ciudad era particular. Tenían un dios para el dios de la embriaguez, el dios Baco, ¿no? Entonces cuando los hombres, las mujeres y aún los niños estaban borrachos, estaban alcoholizados, iban y adoraban a este dios. Para ellos era un dios de libertinaje, era un dios de fiesta, en donde cuando se ponían hasta arriba, iban y adoraban. Por ejemplo, a este Soter Asclepio
Su imagen su imagen de este Dios es la serpiente que aún cuelga de los médicos, como ese símbolo. Porque decían que este Dios era el Dios de la sanación. Pero estaba tan errada esta ciudad, era tan idólatra, que cuando tenían alguna enfermedad que los médicos no podían curar, iban a ese templo, se quedaban a dormir toda la noche en boca abajo, y había muchas serpientes en ese templo, las criaban, y las serpientes pasaban por encima de ellos, porque creía que las serpientes a través del Dios los podía sanar. Bueno, era una ciudad totalmente pagana, era una ciudad que adoraba a Satanás. Pero el Señor Jesucristo, como en los demás mensajes a las otras iglesias, también da un aspecto de su persona, da un aspecto de su carácter y da un aspecto de su ministerio futuro. Escribe al ángel en Pérgamo. Ya vimos cómo era Pérgamo, era una ciudad idólatra, era una ciudad con mucho libertinaje y con mucha superstición de la sanidad. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Qué nos quiere dar a entender el Señor Jesucristo cuando dice esas palabras? Bueno, mis hermanos, yo creo que se nos viene rápidamente el verso de Hebreos 4:12. Son palabras de juicio. Está hablando del Señor, de su palabra de juicio a todas aquellas personas que no quieren arrepentirse, que están abiertas en franca posesión delante de Cristo. Y bueno, nos hace referencia que si es una palabra de juicio, quiere decir que no es cualquier palabra del Señor Jesucristo. Dice Hebreos 4:12, no lo busque, yo se lo leo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. ¿Qué implicaciones tiene que el Señor Jesucristo, ahorita sentado a la diestra del Padre, en nuestros corazones y paseándose por los miembros de esta iglesia? ¿Qué implicaciones tienen? Que sus palabras en su ministerio futuro sean de juicio. Mis hermanos, podemos entender de tal manera que Él es digno de hacer juicio porque todo lo conoce, todo lo ve, discierne los pensamientos de los hombres. De tal manera que no tenemos excusa en decir que no es digno de hacer juicio, que no es digno de referir palabras de juicio. Ahora, nosotros entendremos que por su gracia fuimos justificados y ya no queda más juicio para los creyentes. Dice el Salmo 139, 1 al 3. Oh Jehová, tú has examinado y conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi reposar y mi levantarme. Todos mis caminos te son conocidos. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, y aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mis hermanos, cuando el Señor dicta juicio, o va a dictar juicio en un tiempo futuro, aquellas personas que no se han querido arrepentir, es porque sabe qué hace. Y aún sabe qué hace la iglesia, Posiblemente en apariencia, aquí en la iglesia, con nuestros familiares, podemos comportarnos como genuinos y verdaderos creyentes. Pero ¿qué tal cuando nadie nos ve? Bueno, si hay alguien que nos ve, es Jesucristo. ¿Qué implicaciones tiene que Él tenga una palabra como una espada de 2 filos? Que es digno de decir juicio en contra de aquel que se pone abiertamente a su voluntad y a su persona. Pero ¿qué pasa cuando los creyentes pensamos que no nos ve? Pensamos que nos podemos esconder. Mis hermanos, ya hemos visto que todo está desnudo delante de la palabra de nuestro Dios.
Él dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca por nuestro pecado? Los que hemos creído en Jesucristo, sabemos que el Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados y pagó el precio de nuestro pecado. Pero ¿qué toca si no nos hemos arrepentido genuinamente de corazón? Juicio. Juicio. Una espada de dos filos. La misma palabra del Señor Jesucristo. Pero bendito sea porque hemos creído en palabras de misericordia antes que llegara palabras de juicio hacia nosotros. Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy la resurrección y la vida. Creímos en esas palabras, palabras llenas de misericordia y de oportunidad, palabras de perdón, palabras de consuelo y de esperanza. Porque Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado en aquella cruz cargando con nuestros pecados? Hemos creído en estas palabras. Y gracias a Dios que no habrá para nuestras vidas palabras de juicio. Mis hermanos, a veces pensamos en este Jesús crucificado, aún en la cruz, ensangrentado, tan guapo que parece estar afeminado. Este Jesús bonachón y buena onda. Este Jesús que no es capaz de condenar a nadie porque Jesús es amor. Pero mis hermanos, debemos tener una perspectiva completa de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, ya no está en esa cruz, resucitó y está a la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre. Y Él dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. De tal manera que no pensemos en nuestro engañoso corazón que es un Dios alcahuete, que es un Dios que todo lo pasa, que es un Dios que dice, no importa, yo soy amor. No es así. Nuestro Dios conoce todo y es digno de corregirnos, es digno de decir y de pedir cómo se le tiene que adorar. ¿En qué palabras hemos creído? ¿Cuál es nuestro concepto de las palabras del Señor Jesús? Porque Él dijo, consumado es. Él dijo, la obra está completa ya, mi obra de redención. Yo ya morí por los pecados de aquellos que creen en mí en la cruz. La pregunta aquí, ¿hemos creído genuinamente? ¿Hemos creído genuinamente? O posiblemente escucharemos palabras de juicio algún día. Una espada aguda de dos filos. Pensemos, mis hermanos, ¿qué implicaciones tiene esto en nuestra vida? Dice el verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mis hermanos, toda la tierra, hablando del mundo, del sistema de valores de Satanás, pudiese decir que es el trono de Satanás. Aunque sabemos que toda la creación es de nuestro Dios. Pero Satanás sigue obrando en aquellas personas que no han creído en Jesucristo. Y miren, la ciudad era tan amante de Roma. La ciudad sabía que si estaban con Roma les iba bien. Y en todas las ciudades que habla Apocalipsis en este capítulo, tenían cierta adoración hacia Roma, por conveniencia. Y es muy conocido que en ese entonces decían que el César es Señor. El César es el Curios. El César es lo máximo, es Dios. Se le adoraba como un Dios. Entonces, cuando a cualquier soldado romano o coronel, sargento, dentro de los rangos de los soldados romanos, se le ocurría decir en un lugar público, César es el Señor, todos se tenían que poner en pie rápidamente y decir, César es el Señor. Pero ¿qué pasaba cuando había cristianos en ese lugar?
no se paraban. No se paraban, se quedaban sentados y no decían eso. ¿Había unos más valientes que se paraban y gritaban? No, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Inmediatamente iban con él. ¿Qué dijiste? Si le iba bien, si no, ahí cuello, o lo golpeaban, o le llevaban a juicio. ¿Qué implicaciones tiene que el Señor sea el Señor de nuestras vidas? Mis hermanos, si Jesucristo no está gobernando como Señor de nuestras vidas, no somos muy diferentes de aquellos en la ciudad de Pérgamo que decían, César es el Señor. César es el Señor. A lo mejor César no es el Señor. A lo mejor es el dinero. A lo mejor es el ministerio. A lo mejor es el trabajo. A lo mejor son los hijos. A lo mejor es la vida, la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne pueden ser nuestro Señor. Pero aquel que ha creído en Cristo no tiene ese Señor. ¿Qué Señor gobierna tu vida? ¿El Señor Dios Todopoderoso en Cristo? ¿O el Señor, otro Señor? Mis hermanos, dice la tradición que Antipas, el pastor de esta ciudad, fue metido a un becerro de bronce y le prendieron fuego a ese becerro y lo quemaron vivo dentro de ese becerro de bronce. Lo quemaron vivo dentro de ese becerro de bronce. Y este pastor estaba dispuesto a morir porque Jesús es el Señor. Los hermanos en la iglesia de Pérgamo decían, Jesucristo es el médico, no es el Dios de las serpientes. Zeus no es el Salvador, Jesús es el Salvador. César no es el Señor, Jesús es el Señor. Imagínense, pongámonos, solo un ejemplo, que al hermano Marcos lo agarra el gobierno y lo meten a un carro cerrado y le prenden madera al carro y vemos cómo está siendo calcinado vivo por dentro. ¿Quién de nosotros seguiría aún congregándose aquí? ¿Quién de nosotros seguiría aún compartiendo del Evangelio? ¿Quién de nosotros seguiría dando testimonio de Cristo? Esta iglesia fue fiel y siguió dando testimonio. Mis hermanos, ellos entendían que la persecución que estaban experimentando de nuevo, después de hace muchos años, con el emperador Domiciano, era todavía más cruel que el emperador Nerón. Y este emperador Nerón empalaba a los cristianos y los prendía vivos para alumbrar su palacio. Este mensaje no pretende ser sensacionalista con la muerte, no, ni de miedo al decir, híjole, ¿qué nos espera en un futuro? Pretende crear la convicción de decir, Jesucristo es el Señor, no solamente de dientes para afuera, desde la convicción propia del corazón, de un corazón regenerado, de un corazón que se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo. ¿Cómo está nuestro corazón? Este pastor Antipas fue testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Mis hermanos, ¿cómo vivimos nuestra vida cristiana? ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, verso 14. El Señor Jesucristo ya había dicho cómo es Él. Palabras de juicio, palabras que no merecen ser ignoradas. Una palabra que estamos desnudos delante de Él. Y también reconoce su fidelidad a través de la persecución y pone el ejemplo del pastor Antipas. Pero dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Para ponernos en contexto, yo sé que ya se saben esa historia, viene ahí en Números del 25 casi hasta el 30.
El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había salido de Egipto. Iban a tomar la tierra prometida, pero pasaron por la tierra de Moab y se quedaron a las orillas, en los campos de Moab. Pero los moabitas ya habían escuchado que venían los israelitas con todo. El que no lo dejara pasar, cuello. Pero este era un hombre muy orgulloso y decía, ¿cómo vamos a dejar que estos entren? Bueno, el rey Balac va con los madianitas, otro pueblo, y les dice, vamos a hacer guerra, acompáñame y los vamos a destruir entre los dos. Madián no quiso. Pero entonces Balac, el rey de los moabitas, se quedó preocupado. En una preocupación de orgullo, de un miedo ante este pueblo. Entonces los madianitas le dicen, conocemos un profeta, a Balaam. Posiblemente él te puede ayudar. Balac va con este profeta, con este falso profeta, y le dice, quiero que los maldigas, yo te voy a dar mucho dinero. Pero Dios le dice a Balaam, no vayas, yo te estoy mandando que no vayas. Pero había dinero de por medio y mucha riqueza y poder. Entonces va este profeta, se pone en un monte, viendo al pueblo. Y entonces cuando quiere maldecirlos, de sus palabras salen bendición. Claro, era un milagro del Señor. Y lo intenta muchísimas veces. Y bendice más al pueblo, y bendice más al pueblo. Y el rey se enoja y dice, yo te estoy diciendo que los maldigas y tú los bendices. Bueno, pues yo ya te dije que Dios está con ellos. Pero le da una idea. Mira, Dios les ha dicho que deben mantenerse puros. ¿Por qué no mandas a mujeres de tu tierra, moabitas, a que los seduzcan a los hombres de Israel? Y por su pecado Dios los va a maldecir. Entonces al rey le pareció buena idea. ¿Por qué? Porque este profeta sabía que Dios había dicho que no se tenían que unir en yugo desigual, ¿no? Más que con mujeres de su propio pueblo. Entonces él manda a mujeres y los seducen. Pero no solamente eso, los llevan ante sus dioses. Y entonces cometen inmoralidad sexual, fornicación e idolatría. Mis hermanos, solamente por esta causa murieron 24,000 israelitas. 24,000 personas. Y el Señor Jesús les dice a esta iglesia, tienes a personas que enseñan lo que Balaam le dijo a Balac, a tener por muy poco la inmoralidad sexual, a tener por muy poco la idolatría, a tener muy poco mi persona y mi palabra. Mis hermanos, en todo el imperio romano en ese entonces había mucha inmoralidad sexual. Era fácil llegar a ese punto. Dice el rey Salomón que no hay nuevo debajo de este sol. En estos tiempos vemos lo mismo. Tal vez no tenemos que ir al templo, pero ¿qué tal con nuestros celulares? ¿Qué tal con la computadora? ¿Cómo está nuestra vida en santidad? ¿Soportando idolatría? Solamente por ese acontecimiento murieron 24,000 personas. Y en esta iglesia solamente tuvo que morir una persona hace 2000 años, fue Jesucristo, para perdonarnos de esos pecados. Pero ¿qué pasaría si estuviésemos siguiendo pecando en ese mismo pecado? En soportar la idolatría, en soportar la inmoralidad en nuestras vidas. El Señor aborrece esto. Y no solamente estos que los llevaban a pecar, a poner tropiezo, sino a los nicolaitas, que para el mismo caso eran el mismo grupo de personas. Llevaban un cristianismo light, llevaban un cristianismo cultural, un cristianismo, no pasa nada. Mira, tú ya creíste en Jesús, es más que suficiente. Es cierto, es más que suficiente. Pero aquel que cree en Jesús y le ha sido suficiente, tiene una vida transformada y cambiada. Tiene una vida que se esfuerza por agradar al Señor, no una vida de solo los domingos. A veces oro, a veces leo. Mis hermanos, el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia, soportaste bien lo que le pasó a tu pastor.
soportaste bien. Pero ¿sabes qué, iglesia? Tienes a personas que no deberías tener como miembros de esa iglesia. Tienes a personas que te ponen tropiezo. Tienes a personas que te inducen a la inmoralidad, que te inducen a la superstición, que te inducen a la idolatría. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Qué vas a hacer con ellos? Mis hermanos, no quiere decir que saquemos a todos los pecadores de esta sala. No quedaría nadie. Quiere decir que de nuestro propio corazón nos examinemos y si estamos cayendo en estas prácticas nos arrepintamos. ¿Por qué? Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Solamente tuvo que decir que murieran 24,000 israelitas y murieron. Del poder de su palabra, de su boca, creó todo de la nada. ¿Qué tiene que decir a la iglesia para que podamos entender? Tienen que estar diciendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. O hay un corazón arrepentido, hay un corazón obediente, hay un corazón que se esfuerza en la gracia de Jesucristo por matar nuestro pecado. Examínese cada uno en esta sala. Examínese uno en esta cada sala. Mis hermanos, cuando el Señor Jesús habla del pecado de los hombres, habla desde niños hasta los más viejos. Habló de un rey de 8 años que era malvado delante de sus ojos. Este mensaje es para todos. Este mensaje es de examinar nuestro corazón, cómo estamos delante del Señor. Si hay prácticas nicolaitas, si hay prácticas de este falso profeta, si hay prácticas de idolatría en nuestras vidas y en nuestros corazones. Posiblemente salimos de la religión tradicional, pero tal vez hay otros ídolos. Tal vez hay otros ídolos en nuestro corazón que no necesariamente son de yeso, de madera. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. Y esta palabra es pronto, mis hermanos. Pronto. Lamentablemente esta iglesia murió a pasar de los años. Murió esta iglesia. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esta iglesia tenga que morir? Porque nomás no hizo caso. ¿Cuántas generaciones van a pasar? ¿Cuántos de ustedes como padres van a transmitir su fe y los principios de Jesucristo a la siguiente generación, tan firmes y tan fuertes que sus hijos los traspasen a sus hijos y sus hijos a sus hijos? Si estamos llevando una vida light, un cristianismo light, les aseguro, mis hermanos, esta iglesia no va a haber otra generación de cristianos en este lugar tan grande. ¿Cómo están sus vidas enseñando a sus hijos? Con el ejemplo, con misericordia, con disciplina en el Señor. Pensemos la gran responsabilidad que tenemos de pasar la fe a la siguiente generación. Y no digo pasarla en el sentido de que por ser cristianos nosotros, sus hijos, sean cristianos, no. Sino el hecho de compartirles el evangelio y que ese evangelio sea vivo en sus propias vidas. Si sus hijos se van al infierno, que sean por ellos, no sea porque ustedes les ayudaron a perderse. Esa es una verdad. Esa es una realidad. ¿Cómo está su tiempo devocional en familia? Deben tener un tiempo devocional en familia. ¿Cómo está su tiempo de ministrar a sus esposas? Varones, hermanos. No soy casado. Tal vez es fácil decirlo aquí. Es fácil decirlo acá arriba. Pero eso no quita el hecho de que sea una verdad en la palabra del Señor. ¿Nos arrepentiremos pronto o esperaremos a que las palabras de juicio de nuestro Dios vengan a nuestras vidas? Dice el verso 17: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas.
Al que venciere daré a comer del maná escondido. Mis hermanos, había muchos judíos prosélitos en esta región y muchos creyeron en el mensaje de Jesucristo, siendo judíos prosélitos o gentiles que habían antes adorado a dioses paganos. Y ellos conocían la historia. Ahí en el segundo libro de los Macabeos, como un libro histórico, dice la leyenda que cuando Babilonia atacó el templo de Salomón, Jeremías escondió en un monte el arca de la alianza. Le escondió. Y ellos esperaban que el Mesías trajera de nuevo el arca del pacto, el arca de la alianza, al nuevo templo. Lo siguen esperando. Ellos creen, por la leyenda, que el arca de la alianza sigue escondida por ahí. Y esperaban tener las tablas de la ley, la vara de Aarón y ese maná especial. Poder verlo, poder tocarlo, poder comerlo. Pero el apóstol Juan, en su evangelio, redacta cómo el Señor Jesús dijo: yo soy el verdadero maná del cielo. Ustedes no comieron el verdadero maná del cielo. Yo soy el verdadero maná del cielo. El Señor Jesús nos promete comer hojuelas de maíz doradas en el cielo. ¿O a qué se refiere? Mis hermanos, en que habrá una satisfacción real a nuestras vidas cuando le veamos. ¿Qué promete Él? Al que venciere daré a comer del maná escondido. ¿Quién es ese maná escondido? Ver cara a cara a nuestro Cristo. Ver cara a cara a nuestro Cristo. Pero hay un deseo genuino por verlo. Si los incrédulos pudieran ir al cielo y sacar a Jesús del cielo, lo harían. Pero qué triste sería que nuestras vidas sea igual. Oh, me salvé del infierno. Les decía ayer a los jóvenes, ¿qué caso tiene esperar la eternidad con el Señor y verlo y cantarle y adorarle si no pasas tiempo ahorita con Él? Si no oras, si no lees tu Biblia, si no te importa congregarte, ¿qué caso tiene? Mis hermanos, si no hay este deseo ahorita en nuestro corazón, ¿por qué quisiéramos sentirlo en la eternidad? Si no deseamos la palabra de nuestro Cristo, ¿por qué la desearíamos aquel día en el cielo? Examinémonos. ¿Creemos en el Evangelio por conveniencia o porque realmente Cristo nos salvó? ¿Creemos en el cielo para salvarnos del infierno o porque le veremos a Cristo tal como Él es? ¿Creemos en Jesucristo porque murió por nuestros pecados o para librarnos de la condenación eterna? Es cierto, hemos creído porque nos libró de la condenación eterna, pero creemos en Jesucristo porque ¿quién había mostrado tanto amor a nuestras vidas? ¿Quién había mostrado que el justo muere por los injustos, que el santo muere por los pecadores, que el inocente muere por el culpable? ¿No es eso lo que creemos? Mis hermanos, no pretende ser un mensaje de juicio ni de dolor. Pretende ser un mensaje en que reflexionemos y nos pongamos a cuenta con nuestro Dios, porque Él dice: yo conozco en dónde vives. Le dice a esta iglesia: yo conozco en dónde vives. ¿Acaso el Señor no conoce nuestras aflicciones, tribulaciones, necesidades, concupiscencias, pecados, temores, inseguridades, tentaciones, miedos, fracasos, sueños, anhelos, deseos? ¿Acaso no conoce nuestro pasado, nuestro futuro, nuestro presente? Él sabe, Él sabe. Él dijo: yo estoy con vosotros hasta el final del mundo. Él dijo: Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dijo:
y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Él dijo que no vendrá ninguna tentación que sea sobrehumana, sino que junto con la tentación nos dará la salida. Él dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él dijo que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él dice esto en su palabra. De tal manera, mis hermanos, que no tenemos excusa, porque Él sabe lo que vivimos, lo que pasamos, y no nos da una palmada en la espalda. Nos dice, vamos, arrepiéntete, cree en mí, esfuérzate en la gracia. Hermanos, el Señor Jesús ve lo bueno que hacemos, es cierto. Ve lo bueno de esta iglesia. Pero no quiere decir que no nos corrija al ver lo deficiente en nuestras vidas. No quiere decir que nos deje pasar las cosas malas por las buenas que ha puesto en nuestro corazón y obedecemos. Mis hermanos, Cristo no nos llama a la perfección total y absoluta, pero sí nos llama a santificarnos constantemente. No somos perfectos, pero somos perfectibles por la gracia de nuestro Señor. Mis hermanos, luchemos en contra de nuestro pecado. Luchemos en contra de esa presión que el mundo ejerce a nuestras vidas. Luchen por sus hijos. Luchemos porque aquel que no cree, crea. Compartir el Evangelio, por supuesto, el Señor decide. El Señor muestra según su voluntad. Pero sigamos, mis hermanos, porque Él es fiel. Él es compasivo, lleno de misericordia, lento para la ira. Él es el maná escondido que tanto estamos esperando. Ojalá lo esperemos, mis hermanos. Ojalá tengamos ese deseo de decir, quiero comer de ese pan del cielo. Más, aún más, de cuando creí en Él. Y le daré una piedrecita blanca, parte B del verso 17. Una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Miren, en los antiguos juegos griegos, cuando les daban su galardón y su corona de plantitas, al final de los juegos a todos los vencedores les daban una piedrecita blanca. Y esa piedrecita blanca era el pase para la celebración de todos los triunfadores. Era una fiesta al final de todos los vencedores. Era un acto muy conocido dentro de ese tiempo por los romanos y por los griegos. Cuando el Señor Jesús dice que el que venciere, ha dicho que aquel que ha creído en Jesucristo ya ha vencido. Aquel que ha puesto su fe en el Hijo de Dios ya ha vencido. Por lo tanto, comerá de maná escondido que es Cristo. Pero también le va a dar una piedrecita blanca. Esa es una de las interpretaciones de esta piedrecita blanca. Pero también los hermanos de Pérgamo sabían que en su ciudad los edificios en toda la ciudad eran color mármol, así como las piedras, pues eran piedras entalladas. Pero escogían pedazos de mármol blanco y los incrustaban en los edificios. Y en esos pedazos de mármol blanco escribían los benefactores de esos edificios, a la gente más importante de la ciudad. Ahí los nombres de los fundadores, de los empresarios, de la gente noble, de la gente que daba algún servicio a esa ciudad. Gente importante. Mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice esto a la iglesia de Pérgamo, está diciendo, mira, yo estoy esperando que tú estés en la fiesta de los vencedores. Y en esta piedrecita blanca, como en la de tus edificios, van a venir puros nombres especiales. No de los de todo el mundo, sino aquellos vencedores. Es hermoso esperar ese día. Un nombre tan especial que solamente nosotros conoceremos, solamente Dios y nosotros.
Una comunicación tan estrecha y tan íntima que jamás hemos experimentado hasta ese día. ¿Lo esperamos? ¿Lo esperamos? Dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 11. Habla de la manera en la cual debemos crecer los cristianos. Pero al final, después de que dice cómo tenemos que crecer con ciertas virtudes y cualidades de la vida cristiana, dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que no es la interpretación más bíblica, lo uso como una mera ilustración para explicar este pasaje, una mera ilustración. Mis hermanos, supongamos que el día en que morimos ya nos están esperando muchos hermanos que conocimos, grandes hombres de la Biblia y el Señor Jesucristo. ¿Ustedes en alguno de sus cumpleaños les han hecho una fiesta sorpresa de cumpleaños? Es muy bonita, porque uno no sabe, uno piensa que todos se olvidaron de su cumpleaños y uno está triste y nadie se acordó. Pero entonces llegas a tu casa para ver si alguien se acuerda cuando te vea. Entonces tú entras y ¡sorpresa! Y hay globos y un pastel y la gente que quieres y regalos. ¡Wow! Es un sentimiento muy bonito. Yo a veces he imaginado, por eso les digo que lo uso como una mera ilustración. Cuando llegamos al cielo y dice que se nos dará una amplia entrada generosa al reino de los cielos de nuestro Señor, me imagino esto. Ya partió, por ejemplo, Alex, no quiero que te mueras, solamente es un ejemplo. Ya partió Alex con el Señor. Y entonces, ya viene Alex. Entonces uno llega al cielo y llegó con el Señor. Y todos contentos. Y al final de toda la alegría y el gozo de tenerle, está el Señor Jesús. A ese final, ¿no? Esperando, ya está aquí mi hijo, ¿no? Corriendo, ¿no? Abrazando. Yo me imagino esto como una amplia y generosa entrada al reino de los cielos, con porras y fanfarrias. Porque nosotros seamos los importantes, no, porque otro pecador se ha salvado por la gracia de Cristo. Pero ponemos la contraparte. Esto no es verdad, solamente es una ilustración. Alex muere. Y llega Alex. ¿Por dónde es la entrada? Por allá. Y no le hacen caso, ni lo conocen, ni han escuchado de él en el cielo. Ya llega y el Señor Jesús allá, y tienen que ir con el Señor Jesús, ¿no? Lo recibe. Pero como otro día normal, más en el cielo. Dice 2 de Pedro: os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. ¿Cómo queremos entrar? ¿Esperando ver al Señor o diciendo, no viví como tenía que vivir? ¿Cómo entraremos? ¿Con todo gozo viendo al Señor cara a cara o agachando la cabeza de vergüenza? Claro, por supuesto, cuando uno entra al reino de los cielos, por gloria del Señor, ya no va a haber vergüenza. Pero ¿cómo entraremos? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Cómo será nuestra entrada? El pasaje está diciendo que el que cree, crece como Dios dice que tiene que crecer. Y será una amplia entrada. No hay nada que le impide por entrar, porque la sangre de Jesucristo fue derramada. Esa es la interpretación correcta. Amplia entrada, generosa por la gracia de Cristo. Pero lo utilizo como mera ilustración, mis hermanos, para que veamos las implicaciones que tiene vivir en santidad. Reflexionar como la iglesia en Pérgamo. Ser fieles hasta la muerte. Mis hermanos, si ustedes se han dado cuenta, el Señor Jesús dice que Él es el testigo fiel
Pero hubo un hombre que también se dijo de eso, de él, mi testigo fiel hasta la muerte, el pastor Antipas. ¿Cuál fue la actitud cuando lo metieron a ese becerro de bronce? ¿Cuál fue la actitud cuando sentía que el mental se iba calentando más y más y más y más? Yo les digo una cosa genuina y verdadera. Ya casi veo al Señor. Ya casi lo veo, ya casi lo veo. Ojalá esa sea nuestra actitud. Hermanos, nuestro Dios y su palabra es una espada aguda de dos filos. Nuestro Dios sabe en dónde vivimos. Nuestro Dios pide que seamos testigos fieles. Nuestro Dios desea que nos santifiquemos quitando el cristianismo light que podamos tener, quitando la idolatría y la inmoralidad. Y el Señor desea que le veamos ese maná escondido. El Señor desea darnos esa piedrecita blanca, la fiesta de vencedores, con una comunicación tan estrecha que ese nombre solamente Él y nuestro Señor, nosotros y nuestro Señor podamos conocer. Mis hermanos, a veces las palabras de ánimo no sirven, pero las palabras de ánimo en Jesucristo, en vivir como tenemos que vivir, nos animan, nos corrigen, nos alientan. Animémonos en la gracia de Cristo a desear ese día de los vencedores. Padre, tantas gracias, mi Señor, porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso. Damos gloria, mi Señor, por lo que tú haces en nuestra vida y lo que vas a seguir haciendo. Y rogamos, mi Señor, rogamos, Padre Santo, ser santos delante de ti en nuestro andar aquí en esta tierra. Rogamos, mi Señor, poder decir: somos testigos fieles, nos esforzamos por ser testigos fieles, nos esforzamos por ser santificados como tú eres santo. Y esperamos ese maná escondido, mi Señor, tu Hijo Jesucristo, verlo cara a cara. Y esperamos ese día, la fiesta de los vencedores. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues amén. Hemos concluido esta parte y creo que ahora es tiempo de pasar y compartir con la familia y en su hogar en este día, leer esa porción que usted se quedó con las ganas de leerla, que fue citada por el predicador. ¿Cuál fue? Números 23, 25 al 30. Sí. Y bueno, seguramente usted antes de salir, así como va Abel ya caminando, regálele una sonrisa a quien tenga ahí cerca. Nos hemos saludado de codito, pero pues ahora de lejos, ¿verdad? Sonríale. En los ojos se nota cuando alguien está. Usted se acuerda de esa mirada del Señor Jesús a Pedro, que Pedro ya había negado al Señor, pero también hay esa mirada de amor, esa de regocijo, y esa se nota. Regálesela a su vecino más cercano en su sana distancia. Mis hermanos, no dejen de usar el tapabocas fuera, en la calle, en su casa, de desinfectar sus manos. Las indicaciones siguen. En este lugar, recuerde usted, al salir es desinfectada la silla, el lugar para el siguiente culto. Que Dios les bendiga, estamos despedidos.